El Instituto Las Cumbres no era diferente a cualquier otra institución educativa. Tenía sus propias reglas no escritas, dictadas por la cruda jerarquía de la popularidad y el poder, donde el miedo se usaba como moneda de cambio. En la cima de esta cadena alimenticia de la crueldad reinaba el autodenominado Grupo de los Tiburones. Un trío de matones liderado por Marco, un chico de complexión robusta con una mirada vacía y una sonrisa que era más una mueca de desprecio. Sus secuaces, Carlos y Javi, lo seguían como sombras, riendo en el momento justo y empujando a los débiles cuando la situación lo requería. Su última obsesión, el nuevo blanco de su aburrimiento y su necesidad de controlar, era Valeria. Valeria era la chica nueva del instituto, de estatura pequeña. Siempre llevaba unas gafas grandes que le daban un aire de fragilidad, y casi siempre se le veía con un libro entre las manos, absorta en su propio mundo. Era el epítome de lo que consideraban una ratita de biblioteca, la presa perfecta para sus juegos de poder. Su silencio y su aparente pasividad solo alimentaban el apetito de los tiburones. Ese viernes por la tarde, la presión del acoso alcanzó su punto crítico. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, mientras la mayoría de los estudiantes se apresuraban a abandonar el instituto. Marco y sus secuaces acorralaron a Valeria en el pasillo principal, bloqueando su salida con sus cuerpos imponentes. «Mira a la ratita de biblioteca», se mofó Marco, arrancándole el libro de las manos con un tirón brusco que arrugó las páginas. «Hoy vamos a tener un poco de diversión, ¿verdad, chicos?» Arrastraron a Valeria, quien no opuso resistencia física alguna, hacia el viejo almacén de mantenimiento, un lugar olvidado en la parte trasera del instituto. El almacén, lleno de herramientas oxidadas, cubierto de telarañas y con un persistente olor a humedad y olvido, era el escenario perfecto para sus fechorías, lejos de miradas indiscretas y oídos curiosos. Javi cerró la puerta de metal con un golpe seco que resonó en el silencio, sumiendo el interior en una penumbra polvorienta, rota solo por los escasos rayos de luz que se colaban por una ventana sucia. «¿Qué vas a hacer, ratita? ¿Llorar por tu mami? ¿Llamar a la policía de los libros?» Se mofó Carlos, mientras Marco se acercaba a ella con una expresión de burla, disfrutando de lo que creía era su miedo. Pero Valeria no lloró, no se encogió. Lentamente, levantó la cabeza, y sus gafas, antes reflejo de timidez, ahora brillaron con una luz extraña, casi gélida, en la tenue luz. Una sonrisa fría y calculadora se dibujó en sus labios, una sonrisa que Marco jamás había visto en ninguna de sus víctimas, una sonrisa que no prometía sumisión, sino algo mucho más inquietante. «Esto es lo que van a hacer ustedes», dijo ella, su voz suave, apenas un susurro, pero con una resonancia que heló la sangre de los matones. Cada palabra fue pronunciada con una calma escalofriante. «Van a rogarme que los deje ir, y no voy a escuchar». La pesadilla se desata. Los matones se rieron. Fue una risa forzada, una reacción automática para disimular la extraña fisura que esa sonrisa y esas palabras habían creado en su confianza. Algo en la mirada de Valeria, en su postura tensa pero controlada, era diferente. Era una quietud que gritaba peligro inminente. Marco, impaciente por reafirmar su dominio y borrar esa perturbadora imagen, se abalanzó sobre ella. «Ya veremos, chiquita, esto se acabó». Lo que sucedió después fue tan rápido y brutal que ninguno de ellos lo olvidaría jamás. Valeria no era débil. La verdad era que, lejos de las bibliotecas y los salones de clase, Valeria era una maestra del Krav Maga, el letal sistema de defensa personal israelí. Había pasado años entrenando con una disciplina férrea, no en gimnasios de lujo, sino en dojos espartanos, donde cada golpe y cada movimiento eran calculados para la supervivencia, para desarmar, neutralizar e incapacitar rápidamente a un agresor. Su cuerpo pequeño albergaba la precisión y la potencia de una máquina perfectamente afinada. El primer golpe fue un gancho seco y preciso que impactó directamente en la nariz de Marco. Un crujido seco resonó en el almacén. Un chorro de sangre brotó al instante. Marco cayó de rodillas, gimiendo, con las manos apretadas en su rostro, la sorpresa y el dolor grabados en sus ojos. Antes de que Carlos y Javi pudieran reaccionar, su mente aún procesando lo que acababan de presenciar, Valeria se movió como un rayo. Un golpe de palma abierto en la garganta de Javi lo dejó sin aire, con los ojos desorbitados y las manos en su cuello, balbuceando con desesperación. Carlos, presa del pánico al ver a sus compañeros caer, intentó un torpe puñetazo, un movimiento lento y predecible, pero Valeria lo esquivó con la gracia fluida de una bailarina, para luego aplicar una llave en su brazo que lo hizo gritar con un alarido agudo de dolor, cayendo al suelo.
El almacén, antes lleno de las burlas y risas de los matones, se llenó ahora de gemidos, de lamentos ahogados, de gritos de piedad que antes ellos mismos habían provocado. Valeria no usó su fuerza para destruir, sino para neutralizar, para dejar una marca, no solo física, sino en el alma. Cada golpe, cada torsión, era preciso, diseñado para infligir el máximo dolor sin causar un daño permanente, pero con la clara intención de dejar una lección inolvidable. Los había inmovilizado, aterrorizado, y les había hecho entender, en cada fibra de su ser, lo equivocados que estaban al subestimar a la ratita de biblioteca. Marco, con la nariz sangrando abundantemente y lágrimas mezcladas con mocos, levantó la vista hacia ella, su rostro una máscara de terror. Sus ojos, antes llenos de crueldad y burla, ahora estaban llenos de un miedo genuino y una humillación profunda. Por favor, Valeria, para. Lo siento, lo juro, no volveremos a molestarte. Por favor, déjanos ir. Javi, asfixiándose y luchando por respirar, balbuceaba súplicas incoherentes, sus ojos suplicantes. Carlos, retorciéndose en el suelo con el brazo inmovilizado en una postura dolorosa, rogaba por su liberación, su voz rota por el dolor. Valeria se agachó, quedando a la altura de Marco, su figura pequeña dominando la escena. Lo miró directamente a los ojos, sus gafas brillando en la penumbra. Su voz, ya no suave, sino con una autoridad fría que los hizo temblar, resonó en el pequeño espacio. «Recuerden esta tarde», dijo, cada palabra cargada de significado. «Ustedes eligieron este lugar para su diversión. Ahora, sufran las consecuencias de sus acciones. Y la próxima vez, piensen 2 veces antes de elegir a su víctima». Un silencio que cambia el juego. Cuando lo soltó, los 3 matones no tardaron ni un segundo en salir del almacén, cojeando, magullados y humillados. Sus rostros pálidos y sus movimientos torpes eran la prueba viviente de lo que había ocurrido. No hubo denuncias a la dirección del instituto. No hubo alardes en los pasillos al día siguiente. El silencio que siguió a esa tarde fue más elocuente que cualquier palabra, más poderoso que cualquier grito. Los tiburones habían sido domados, no por la autoridad, sino por la lección inolvidable de la chica a la que habían subestimado. Valeria nunca volvió a ser molestada. Los demás estudiantes la miraban con una mezcla palpable de respeto y un ligero temor. El secreto de lo que realmente ocurrió en el almacén se quedó entre los 4 protagonistas, una verdad silente que marcaba una nueva jerarquía invisible en el instituto. Pero el cambio en el ambiente fue palpable. El bullying disminuyó drásticamente, al menos por un tiempo, y las presas fáciles encontraron un respiro, un espacio de seguridad inesperado. Y así, la chica débil que había llegado al Instituto Las Cumbres se convirtió, sin proponérselo y sin necesidad de alardes públicos, en la protectora silenciosa de muchos. Porque a veces, la verdadera fortaleza no se exhibe con fanfarronería, ni se grita a los 4 vientos. A veces, la fuerza es una habilidad oculta, una disciplina férrea, que se revela en el momento justo para enseñar una lección inolvidable a quienes la necesitan más. Y en el viejo almacén, entre el polvo y las sombras, se había forjado una nueva leyenda, una que susurraba que subestimar a alguien puede ser el peor error de tu vida. La chica de las gafas, la ratita de biblioteca, había reescrito las reglas.